Muy bien, hermanos. Pues hoy repetimos los mismos textos porque hay algunas cosas que merece la pena volver a tocar y sobre todo por tener una visión de qué es lo que está pasando concretamente la situación en la que predica Jeremías. Pero antes de ponernos en situación, quisiera poner un ejemplo para que podamos entender algunas cosas. No sé si os ha pasado alguna vez o lo habéis visto, yo sí he sido testigo de eso alguna vez y resulta hasta gracioso, pero termina desesperando. Cuando alguien que quiere echar una moneda para sacar algún producto de estas máquinas que puede sacar agua, un sándwich, un tentempié, ¿sabéis qué tipo de máquinas me refiero, verdad? Cuando echas una moneda y seleccionas un producto y te sale otro producto o no te da ninguno. ¿Lo habéis visto alguna vez? Y la persona se desespera, porque si yo he seleccionado y lo he hecho todo bien y le he dado la tecla, ¿por qué la máquina no da lo que tiene que dar? Pongo esto como un ejemplo porque Dios, la creación y sus criaturas tienen un orden de funcionamiento como si fuera una maquinaria de engranajes precisos. Y Él lo ajustó y lo hizo perfecto. El pecado vino a alterar todo eso. Y estoy diciendo esto porque cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva allí al desierto para que voluntariamente decidieran si querían estar en pacto con Él, le deja muy claro que si le obedecen y que si sigue las instrucciones de la máquina, para que nos entendamos, si sigue las instrucciones, pues las cosas iban a ir bien. Pero si alteraban los engranajes, iba a haber problemas. En Levítico 26 y Deuteronomio 28 tenemos las consecuencias que Dios advierte. Dios dice, si tocas mal los botones, van a pasar esto. Estoy utilizando esto como un símil, creo que me entendéis, ¿verdad? Lo que quiero explicar. Si no funcionáis conforme a los engranajes, vais a tener problemas de distinto tipo. ¿Y cuáles son los problemas que aparecen ahí? Desde problemas económicos, problemas de que la creación, la tierra, no diera el fruto como debiera, problemas familiares, problemas de enfermedades, y enfermedades no solamente físicas, sino enfermedades también de la mente, es decir, enfermedades psicológicas, problemas de distinto tipo. Y algunos de los problemas que aparecerían, pues dice, os esparciré entre las naciones, estaréis en tierra de vuestros enemigos, la tierra, vuestra tierra quedará abandonada y desierta. Y dice, ¿por qué? Dice, porque menospreciaron mis ordenanzas. Cuando cogemos el consejo y la instrucción de Dios y la minusvaloramos, no es bueno. Y dice, y su alma, es decir, su interior, tuvo fastidio de mis estatutos. El Señor dice esto, pero es que yo quiero otra cosa. Y yo creo que todos nos hemos visto alguna vez en esta situación. Sabes lo que Dios pide de ti, pero hay algo que tú quieres vehementemente en tu interior. Y comienza una lucha enorme. Procuras buscar textos bíblicos que justifiquen lo que tú quieres. Alguien, algún hermano, algún pastor que sea capaz de dar un argumento a lo que tú quieres. ¿Te has visto alguna vez alguna situación así? El que diga que no, es posible que esté mintiendo. Y dice, su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Es decir, cuando nos fastidia lo que Dios quiere, porque nosotros queremos otra cosa. Y no suele salir bien cuando nos creemos más listos que Dios. Me creo más listo que Dios, a ver si yo gano a Dios en obstinación. Lo voy a decir en plata. A ver si yo gano a Dios en cabezonería. Y esto tiene consecuencias. Entre las consecuencias dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo.
El Señor te va a llevar a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti. Estoy leyendo ahora mismo Deuteronomio 28, hermanos. ¿Os suena que estas circunstancias están pasando en lo que estamos leyendo de Jeremías? Que están a punto y el comienzo de estas consecuencias. Hijos e hijas engendrarás, pero no van a ser para ti, porque irán en cautiverio. Esto les iba a pasar. Pero hoy no, ¿verdad, hermano? Hoy no pasa estas cosas. Hoy uno tiene un hijo y tu hijo te obedece, tu hijo hace lo que tú quieres, el mundo no presiona. ¿Seguro? Qué triste es, ¿verdad?, cuando uno tiene hijos y estás viendo que están absorbidos por el mundo, por circunstancias, por cadenas, por sus mundos, y no puedes hacer nada. Forma parte de las consecuencias y Dios lo avisó hace mucho. Te llevará Dios a ti y al rey que tú tengas, y serviréis a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Vendrá contra ti una nación de lejos, con idiomas que tú no vas a entender. Esto les estaba pasando con los babilonios. Venían de lejos, una cultura distinta, eran fieros, inteligentes y con mucha potencia militar. Caerán tus muros altos y fortificados los que tú confías. ¿No pasa a veces esto, hermano? Que hay cosas que tú vas trabajando en tu vida, te apoyas en ellas, crees que has conseguido algo, ya sea una estabilidad económica, una estabilidad en circunstancias, un trabajo fijo, o tu familia está bien, y te vuelcas y piensas que en esas cosas está tu estabilidad. Pero si la máquina o los engranajes dejan de funcionar, cualquier cosa en la que nosotros nos apoyemos o pensemos que podemos confiar, si el Señor no lo sostiene, se cae. Sea cual sea el muro, por muy fuerte que tú crees que sea. Por eso, hermanos, estoy leyendo esto porque esto que acabo de leer o parafrasear, el Levítico 26, Deuteronomio 28, Dios lo dijo centenares de años antes. Y habiendo dicho eso centenares de años antes, ahora nos estamos encontrando con que Dios no se olvida. Y eso les pasó a Judá. Dios no se olvida porque esta es su justicia. Esa es su justicia. Y dice el Salmo 89, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es decir, la base, el cimiento del trono de Dios son justicia y juicio. Si nosotros pensamos que Dios, por amor, es capaz de pisotear su justicia, no entendemos absolutamente nada del sacrificio del Señor Jesucristo. Si yo me creo que por amor Dios es capaz de pisotear su justicia, entonces no me he enterado de mucho de lo que el Señor Jesús hizo. Precisamente para cumplir justicia tuvo que venir, vivir como vivió, morir como murió. Y ya sabemos que el precio fue muy alto, porque Dios no pisotea su justicia. Por amor envió a Jesús para que viviera conforme a justicia. ¿Sabes por qué Dios hace esto? Porque la soberanía de Dios, su omnipotencia, su gobierno, eso es antes que nada, y eso es más importante que tú y que yo, y que ninguna otra cosa. Y Dios no va a permitir que eso sea tocado. Si Dios le diera igual que su justicia fuera quitada, que es la base de su reino y de su gobierno, le estaría haciendo el juego a Satanás. Porque Satanás quiso usurpar el lugar de Dios. Quiso usurpar la autoridad de Dios. Y eso no lo va a permitir Dios. Si tú te crees que Dios nos ama tanto, que por eso es capaz de pisotear su justicia y poner en juego todo esto, su soberanía y su gloria,
no te has enterado mucho del Evangelio. Ahora, dicho esto, hermanos, me estoy poniendo muy serio, ¿no? Dicho esto, sigo leyendo este versículo. Dice, justicia y juicio son el cimiento, las bases, los fundamentos de su trono, pero misericordia y verdad van delante de tu rostro. El Señor es capaz de poner junto su juicio, su justicia, pero también pone su misericordia y la lleva delante de Él, juntamente con su justicia. Y algunos diréis, ¿por qué estás diciendo todo esto, Efraín? Porque el pueblo de Israel, bueno, aquí ya Judá, Israel ya había sido disperso años antes con los asirios. Ahora le toca el turno a Judá. Dios está cumpliendo su justicia. Dios está cumpliendo lo que advirtió. Dios está cumpliendo su ordenamiento jurídico. Y está dando oportunidades, hasta última hora, a ver si se arrepienten, a ver si dan marcha atrás, a ver si cambian. Hasta el último momento. Incluso cuando ya tienen a los babilonios encima. Los tienen ya encima y Dios todavía les da oportunidades. Pero cuando ya no hay marcha atrás, ¿qué es lo que Dios le dice a Judá y al resto de naciones que están alrededor? Les dice, he puesto todo esto bajo la autoridad y bajo la mano de Nabucodonosor. No os rebeléis. Si no os rebeláis, os va a ir mejor. Si os rebeláis, vais a tener problemas con espadas, con enfermedades, etc. O sea, Dios está ejecutando su justicia, pero fijaos qué impresionante, hermanos, que a pesar de que Dios está ejecutando su justicia tal cual, lo que Él había avisado, dentro de su justicia hay misericordia. Si Babilonia hubiera estado en guerras constantes con todas las naciones que tuviera alrededor, el pueblo de Judá hubiera estado mucho más tenso bajo su cautiverio. No sé si me estoy explicando. Si Babilonia hubiera estado en guerras constantes y en guerras fuertes, el cautiverio que tuvieron los judíos no hubiera sido tan tranquilo. No hubiera sido tan tranquilo. Hubiera sido mucho más tenso. Es decir, dentro de la justicia de Dios, cumpliéndola, Dios tiene mimo, cuidado y misericordia de su pueblo. No se ha saltado su justicia. Y dentro de ella, aún así está teniendo misericordia. Porque, no lo he leído antes, Dios había dicho en los capítulos de Deuteronomio que he mencionado antes y de Levítico, que en ese cautiverio, o allí donde estuvieren, si allí se acuerdan, se arrepienten y cambia su corazón, que Dios tendría misericordia y restauraría las cosas. Tremendo. Es tremendo, hermanos, cómo Dios cumple, cómo Dios sigue su justicia, su palabra y sus advertencias con suma precisión, a pesar de que tiene misericordia en medio de todo esto. Y si yo tratara de hacer un símil, hermano, de esto y guarda relación con lo que compartisteis algunos, ¿qué pasa con nosotros que estamos como peregrinos y extranjeros? Nuestro anhelo es estar con el Señor, estar en su reino, pero ¿qué pasa mientras estamos peregrinando, mientras estamos en medio de las naciones de este mundo? ¿Hemos sido llamados los creyentes a ser unos revolucionarios sociales? ¿Hemos sido llamados los creyentes a ser unos rebeldes? ¿Me explico? Ante los gobiernos. O a lo mejor, lo que pasa es que no estoy adelantando cosas que le tocarán a Néstor el domingo que viene, el 29, Dios le dice a su pueblo, procurad la paz de Babilonia donde vais, porque en su paz tendréis vosotros paz. Edificad casas, tened hijos, es decir, vivid con mesura, con normalidad, con paz. Eso es lo que Dios les pide. Porque en su paz vais a tener paz.
En este contexto, hermanos, es donde hay que entender por qué a Jesús, y esto lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, por qué a Jesús le piden o quieren tomarlo y ponerlo por rey. Pero Jesús no se deja. Él sabe que es rey, pero no es su momento. No es su momento. Y lo sabe perfectamente. Pero a Jesús lo quisieron hacer rey. Lo que pasa que era el tiempo de estar bajo el yugo de Roma y Dios lo estaba también permitiendo y queriendo así. Es en este contexto que nos dice el apóstol Pedro que por causa del Señor nos sometamos a las instituciones humanas. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, lo sabemos. Pero mientras no haya un conflicto con los principios de Dios, con los mandamientos de Dios, debemos tener una sumisión a las instituciones humanas. ¿Por qué? Porque hemos de procurar la paz de donde vivimos. Si hay paz donde vivimos, nosotros podremos vivir en paz con nuestra familia y sirviendo al Señor con placidez. Eso es lo que hemos de procurar. Habrá veces que a lo mejor no depende de nosotros y no podemos, pero lo que depende de nosotros, sí. Y ojo, no estoy diciendo que un creyente es llamado a ser, en términos juveniles, que seamos los pelotas de los gobernantes de turno. Nuestro anhelo, nuestro ánimo no es que los gobernantes nos den la palmadita en la espalda. Como diciendo, anda, los creyentes, los cristianos no son tan raros, son como nosotros. No, no somos. O no debemos ser. Como los que están fuera de pacto con Dios, sean gobernantes o no. El apóstol Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque han sido establecidas por Dios. Los que la resisten acarrean condenación para sí mismos, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Es decir, nuestro ánimo y nuestro deseo es procurar, en medio de los contextos donde Dios nos pone, que haya paz, para que en un contexto de paz podamos vivir obedeciendo al Señor. Que podamos ser sal y luz en la medida de lo posible en un contexto de paz. Y esto es lo que Dios le pide a Judá por mano de Jeremías. Y de aquí aprendemos nosotros cosas, hermanos. No ha cambiado el corazón de Dios antes a ahora. No hay un corte en la forma en la que Dios quiere las cosas. Hay procesos, pero el corazón de Dios no ha cambiado. Hermanos, estoy a 18 minutos desde que comencé y voy a tener que saltarme algunas cosas. Pero yo quiero que veamos las similitudes y las cosas que podemos aprender de lo que está viviendo Judá, de lo que Dios está ordenando, cómo está cumpliendo su justicia, pero dentro de que Dios cumple su justicia está teniendo misericordia y amor por su pueblo porque quiere sostenerlo en paz, quiere preservarlo en paz, como dice en estos capítulos, hasta el día de su visitación. El día de la visitación en que Dios restauraría las cosas. Nosotros estamos esperando el día en que el Señor venga. Y mientras viene o no viene, nosotros podemos ir viendo conforme a la palabra, podemos identificar más o menos que el proceso está bastante avanzado. No sabemos fecha, no sabemos día, no sabemos hora, pero sabemos que el proceso va en marcha y bastante avanzado. En la medida de lo que el Señor nos permita, debemos procurar la paz del entorno donde estemos, empezando por nuestras propias casas. Vivir con honestidad, vivir en línea con lo que el Señor quiere. Y si hay un fuego, hemos cantado antes lo del fuego, ¿no? Lo de Santo Espíritu, hay un momento que dice, pon tu fuego, aviva el fuego en mí, una cosa así. Esto lo tuvo Jeremías, el Señor fue más fuerte que él y lo sedujo. Si hay un fuego en ti que te invita a ser firme, fiel, en andar y vivir como Dios quiere, no lo desprecies. Tira adelante con eso, pase lo que pase. Y no solamente eso, también hemos cantado Te entrego toda mi vida.
Si esto lo miramos con ojos de Hollywood, es doy mi vida por ti en un momento y soy capaz de entregar mi vida y perderla por ti en un momento. Si lo miramos con los ojos bíblicos, es que cada área o aspecto de tu vivir y de mi vivir tiene que ser conforme a lo que Dios quiere. Y a veces entra en conflicto con lo que tú quieres. Y ahí es donde verdaderamente la fe es probada. Dios me aconseja una cosa, me instruye en una cosa y yo quiero otra. ¿Qué hago? Lo que yo quiero, lo que me dice Dios. Aquí está la verdadera fe. Esta es la verdadera fe. Y otra cosa es una fe edulcorada si es que lo es. Y dicho esto, hermano, yo quería tocar también otra cosa que tenía que ver con la tercera de Juan que vimos el domingo pasado. Yo he escrito a la iglesia. ¿Quién ha escrito a la iglesia? Juan. Un apóstol del Señor Jesucristo dando palabra e instrucción a una congregación. Cuando digo una congregación no me estoy refiriendo a un localito, sino a los hermanos que están en un determinado lugar. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es decir, Diótrefes, para ocupar el lugar que tiene y para tener y defender su preeminencia y nadie le haga sombra, está impidiendo que llegue instrucción y palabra de Dios. Esto es duro. Para no perder yo mi puesto, freno palabra y no recibo a quien predique palabra. Y dice, ¿y cuál es la reacción de Juan? Como vaya, si yo fuere, voy a recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Hombre, Juan, por favor, esto no... Venga, déjalo, deja a Diótrefes ahí y tal. No se le dice eso. No dice eso. Juan lo que va a hacer es poner las cartas boca arriba, diciendo lo que este Diótrefes está diciendo, sus palabras malignas contra ellos. Algunos dirían que esto es poco cristiano. A lo mejor es que no es cristiano el apóstol Juan. O no es tan cristiano a veces nuestros propios conceptos. Así que Juan va a poner las cartas boca arriba, pero además especifica, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Es decir, para no perder su puesto, hay hermanos que no recibe, y si te alías con ellos, es decir, te pide que no te juntes con ellos, y si no, te echa de la iglesia. Esto, hermanos, está en la tercera carta de Juan. Y yo te quiero hacer una pregunta. No me la respondas a mí, te la responde a ti mismo. Sinceramente, ¿no te ha parecido que te he contado hechos bastante actuales? Porque el corazón humano no ha cambiado y desgraciadamente esto ha sido la historia de la iglesia o de muchas iglesias. Y Jesús advirtió de esto. A la iglesia de Éfeso, Jesús le dijo, como algo positivo, que aborrece la doctrina de los nicolaitas. Y a Pérgamo le echa en cara que tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas y dice que yo aborrezco. El Señor Jesús detesta, aborrece, abomina de los nicolaitas o de esta enseñanza. ¿Qué significa nicolaita? Ser y buscar ser un Diótrefes. Nicolae o nicolaita viene de una diosa pagana, la diosa de la victoria, Nice o Nike. De ahí viene la famosa marca. Sí, es una diosa pagana. De la victoria y la conquista. Y tiene que ver con esa actitud que a veces se tiene en medio de las congregaciones de personas que, como sea, quieren tener los primeros lugares. Quieren conquistar las ovejas de Dios. Y Jesús dice que eso lo aborrece, que lo detesta. ¿Por qué? Porque lo que el Señor pide a los pastores y a los ancianos,
o a los que están en la iglesia, porque al fin y al cabo es una labor de toda, es apacentar la grey de Dios, dar alimento de Dios a tiempo a quien lo necesita. Y dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Eso sería doctrina de los nicolaitas. En Ezequiel 34, el Señor dice que Él va a juzgar entre oveja y oveja, y que hay ovejas que están comiendo lo que las patas de otras han ensuciado. Si yo cojo la palabra, hermanos, o la enseñanza de Dios, y la mancho con mis pensamientos, con mis intereses, o con lo que sea, por yo ocupar mi lugar, el Señor va a juzgar entre la oveja engordada, la que se apacienta a sí misma, y la flaca. Hermano, yo he querido retomar, y sé que estoy pasado de tiempo, pero he querido retomar estas dos cosas de Jeremías. Primero, nuestra relación con este mundo en el que estamos guarda relación con lo que Dios le pide a Judá cuando estaba cautivado por Babilonia. Ahí hay juicio, pero también hay misericordia. Y segundo, Dios aborrece la doctrina de los nicolaitas, porque las ovejas son del Señor, no nuestras. ¿Y cómo debe funcionar honestamente una congregación, la iglesia, la asamblea de Dios, el pueblo de Dios? La cabeza es el Señor Jesucristo. Ahí tienes el primer lugar. Ahí está quien tiene que tener el primer lugar. Y ni yo ni nadie compartimos ese lugar del Señor Jesús. Nadie, es suyo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En función de los requisitos que da la palabra y el propio Señor, cada uno ejerce un servicio según requisitos, según madurez, según la palabra. Es decir, la iglesia es un conjunto de siervos, cada uno con su servicio, con su lugar, en función de los dones, capacitaciones del Espíritu y lo que diga la palabra. Pero no es escalafones. Cuando esto se entiende así, hermano, esto el Señor lo aborrece. Y si el Señor aborrece algo, no sé cómo y cuándo aplicará su justicia, pero más tarde o más temprano llega. Y lo he dicho otras veces, una de las cosas que a mí más temor me da es si uno hace cosas que el Señor detesta, que lleguemos a tener algo que viene en la Escritura como una maldición, y lo hemos hablado alguna vez tocando a Jeremías, estar entontecidos. Entontecidos, es la palabra que viene en Jeremías. Tener como un velo donde se nubla el juicio, se nubla la sensatez, ya se pierde el sentido común y te puedes encontrar cualquier cosa. Y personas así pueden utilizar la Biblia, le pueden dar vuelta, lo que puedan sacar de ahí. Y personas así pueden creer que Dios está con ellos en cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y un largo etcétera. Esto es algo que yo temo, hermanos. Una de las cosas que le pido al Señor es que bajo ningún concepto, por quitarle importancia a cosas que para Dios sí son importantes, podamos perder sensibilidad, sensitividad, discernimiento en las cosas que son del Señor. La palabra de Dios, por medio de su Espíritu, debe hacernos personas con sabiduría para vivir, no capillitas insensatos. Y ser sal y luz en este mundo va por ahí. No por personas que son radicales, entre comillas, con ciertas teologías, pero luego las vidas son un desastre. Hermanos, tenemos que ser ejemplo en estos días. Tenemos que apegarnos a lo que al Señor le agrada. Y no me cansaré de decir esto. Gracias por la media hora que me habéis concedido. Pero le pido al Señor que si hay algo de esto que hemos tocado, que tú consideres que sea de Él, que lo peguemos dentro como un sello en nuestro corazón.
De verdad, hermanos, que no perdamos el juicio nunca. Que nadie, ni un pastor, ni un anciano, ni un gran siervo, que nadie usurpe el lugar del Señor Jesucristo. Todos somos ovejas, todos somos siervos. Nadie puede usurpar el lugar del Señor, ni con titularidades oficiales, ni desde la sombra. Hay una cabeza, hay unos servicios, hay maestros, hay pastores. ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué se dedican? A cuidar, a apacentar, a dar alimento. Y ahí si lo hacemos mal, porque el Señor toma cuenta, pero somos servidores igual que cualquier otro. Esto no va por escalafones. En el reino el Padre pondrá a cada uno donde quiera, pero aquí el que quiera ser el mayor de todos, hágase servidor de todos. Ese es el ejemplo que el Señor nos dio.